Muchas gracias por la invitación para estar aquí en el día de hoy. Quiero agradecerles mucho por la invitación. Quiero empezar diciéndoles que las aves en general, en particular las aves domésticas, la mayor parte de ellas son omnívoras como nosotros. Entonces, a ellas les gustan y pueden comer proteínas animales. El tema de hoy va a ser, el programa va a ser hablar brevemente sobre los retos globales, sobre los retos de la industria en particular la industria de las aves, y también acerca de algunas oportunidades. Todos nosotros sabemos que los cambios climáticos y el calentamiento global son cosas reales y están ahí. La población humana ahora está en cerca de 7,5 hasta 8.000 millones de personas. Yo diría que quizás ya esté un poco por arriba de 8.000 millones. En 2050 seremos entre 9 y 10.000 millones y creo que vamos a estar cerca de los 10.000 millones. Y si nosotros no hacemos nada respecto al despilfarro de alimentos, despilfarro de las comidas de nuestras mesas y de nuestros mercados, estos 10.000 millones van a requerir del 100% más de alimentos. Entonces, con la sostenibilidad que nosotros hemos empezado a discutir en el día de hoy, es algo que va a hacer con que nosotros pensemos en cómo producir toda esta cantidad de alimentos y van a haber estándares distintos. Algunos de los retos que nosotros tenemos por delante son las enfermedades globales, aviares o humanas, como la influenza, la COVID, la ESF, la influenza suina, el BSE, que es algo bien importante en ese tema que vamos a debatir ahora. Con respecto a los desafíos para las industrias, nosotros no podemos romantizar. Sabemos que hay un crecimiento, pero somos volátiles todos los días. El año pasado ha sido un año bien interesante en términos de producción, pero nosotros no hemos obtenido una reducción con la dimensión que hubiéramos deseado hace algunos años con respecto a las pérdidas. Cuando empecé a trabajar desde hace algunos años, la situación era distinta. En el 99 nosotros teníamos un precio de $1,85 y algunos años después tenemos un valor mucho más alto y pasamos a $8,5. Y nosotros tuvimos una buena reducción, pero estamos lejos del punto en que deberíamos estar con respecto al precio y este histórico no vamos a lograr recuperar más. Entonces, el segundo mayor ingrediente para la alimentación de los animales, que es la soja, observamos que tuvo una producción buena, pero no tan buenas para la reducción de los precios como nosotros deseábamos, pero aún así ha sido un buen año. Entonces, este año va a haber un precio más reducido para la industria en comparación con algunos años atrás, pero todavía muy alto con respecto a lo que era antiguamente cuando yo empecé. Mi último empleo, la tonelada de la soja costaba $132 y ahora cuesta 475. Y ese histórico, aunque esto es una historia reciente, es algo que no va a volver más a nuestras vidas.
Entonces, el costo de los piensos para aves de criadero, de corte, es importante, pero adquirió importancia sobre todo después de la pandemia de COVID. El trabajo ha aumentado muchísimo también. Nosotros vemos que esta separación de las líneas ha ocurrido debido al costo del trabajo que aumenta cada vez más y que se ha separado un poco del costo de los piensos. Ah, aquí podemos observar como todos los costos más importantes de 2000 hasta 2023 han crecido de manera lineal, y los piensos es el principal costo para pollo de corte, para aves, que más que ha doblado en un periodo, en el mismo periodo de tiempo, que es un periodo bastante corto, breve. Entonces, el porcentaje total de costos, y un reflejo de ello es que la mayor parte de los gastos han crecido de manera lineal de estos insumos. En términos de los piensos han crecido 10% en este mismo periodo, que es bastante. Y la cuestión es que nosotros no sabemos el futuro. Otro reto para la industria es la producción y las restricciones de esta producción. Aquí nosotros tenemos la, la producción sin antibióticos de 2013 hasta 2022, que creció en un porcentaje muy alto de casi el 60%. Pero el problema es que la industria vende ese tipo de producto que está por debajo del 10%. La industria no puede seguir produciendo con ese tipo de producto que es muy costoso, muy caro. Y el marketing es un porcentaje muy pequeño, una fracción pequeña de esto, entonces es un valor que hay que pagar. Y este mercado ya ha cesado de crecer y va en reducción. Y aquí logramos ver la lucratividad, los lucros de la industria, las ganancias de la industria. Y aquí observamos en esta gráfica en 2022 que hay un aumento y una reducción en términos de las ganancias. En 2023 ha sido un periodo muy negativo para las ganancias de la industria debido a estos varios retos. Uno de ellos son las restricciones de las producciones, como los productos con antibióticos, y todo esto es muy caro. No logramos tener un retorno cuando los consumidores adquieren este producto. En 2015, el productor más grande para pollo ha, de- ha decidido de eliminar todos los antibióticos humanos de la línea de producción. En abril de 2015 ha sido para los pollos. En verano del mismo año ha anunciado una reducción, ¿no?, para la aplicación de antibióticos para el ganado y también para los pavos. Y como hemos observado aquí, ahora, después, luego de 8 años, en septiembre de 2023, el último septiembre, ellos han anunciado de
que van a apartarse del sistema de producción NAE o sistemas no antibióticos. Y ahora dicen que esto es mejor para los pollos, las aves, y también para los consumidores. Y esto no es cierto, no es verdad. Pero es lo que ellos están diciendo de manera pública. Esto tiene que ver con el costo y la ganancia que está involucrada. Ellos tienen que tener ganancias para poder sobrevivir. Y están diciendo que esta es la mejor forma de hacerlo porque es mejor para las aves y también para el consumidor. Es un tema interesante, tiene que ver mucho más con el costo. Entonces existen, estos son problemas que tenemos que encarar, que de otra manera el negocio puede estar en riesgo. Hay oportunidades frente a estos retos. Más grandes empresas, compañías de piensos, eh, la producción anual global de piensos ha crecido en los últimos años. Aquí tenemos un número desde el 2018 hasta el 2023, en el cual en ese periodo hubo también la pandemia. Entonces, la producción de piensos sigue aumentando de manera lineal y constante. Esta es una oportunidad para los productos animales, porque es un sector en el cual ellos tienen que estar incluidos, entonces esta información es importante. Este crecimiento lineal. Hay mucho espacio para la proteína animal, para la inclusión de la proteína animal. Aquí, esta gráfica muestra que este número de empresas son las que producen 1 millón de toneladas métricas de piensos al año, creciendo en modo lineal. Y este es el número de las empresas que están creciendo y produce 1 millón de toneladas métricas por año. Esta gráfica es bien interesante, que es el costo de los piensos por tonelada a lo largo del 2022. Eh, Quisiera que ustedes observaran algunos puntos específicos. Aquí nosotros tenemos los tipos de piensos que nosotros utilizamos para el pollo de corte. Y aquí esta gráfica representa los datos reales de las aves que son alimentadas con estos piensos. Aquí tuvimos la primera crisis de materias primas en 2004 y luego una crisis bien grande en 2008. Pero la parte importante en este caso es que ellos no han logrado volver al punto de inicio. Hubo un cierto ajuste, pero no han vuelto al nivel anterior. Y aquí hubo otra crisis muy grande en 2013. Y hubo un ajuste, pero jamás ha vuelto al patamar, al nivel que estaba antes. Entonces, otro crecimiento muy grande fue en 2021, 2022 y no sabemos qué va a pasar más adelante. Este es un mercado muy volátil, con muchas incertidumbres para la agricultura y no sabemos exactamente lo que va a pasar. Es muy importante observar esta zona de México. En México, y ustedes conocen más que yo, la alimentación con carne y huesos, carne vacuna, ha sido prohibida su importación en México en 2003. Fue implantada en 2004 esta prohibición y después
se hizo o se permitió otra vez en 2020 gracias a la BSE. Después de 2004, eh, el riesgo de BSE fue muy bajo, muy reducido, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Y por qué estamos viendo esta parte? Porque a veces se relaciona a la política, quieren definir algo diferente con esto, pero no siempre hay buenas razones. Y a veces las razones son buenas y tuvimos todo este periodo en que hubo esta prohibición debido a la vaca loca. Y aquí, en este incremento, y vamos a ver más tarde esto nos ayudó a lidiar con estos retos. Se debe a una coincidencia o algunas circunstancias presentes, pero es un momento bastante interesante para nuestro país y también para la industria de forma general. ¿Y qué se hizo en ese periodo? Hubo un cierto crecimiento y es posible hacer algunas cosas en algunas áreas, pero en general hacemos esto cuando estamos ante emergencias. Nadie quiere arriesgarse cuando no estamos ante una emergencia. Cuando estamos en una emergencia, asume riesgos y tu jefe te dice, sí, te puedes arriesgar. Entonces aquí en 2004, no sé si se acuerdan, en 2000, tenemos aquí 2008, aquí 12, 13. Y vimos aquellos picos de materias primas y commodities y después en 2022. Lo que hizo la industria fue reducir los niveles de energía del pienso, porque estos son los costos más altos para el pienso de pollo de granja, de aves de corral. Entonces, esto constituía un costo muy alto. Se tuvo que hacer esto debido a las circunstancias y porque era una emergencia muy grande y, y también porque nos pidieron que hiciéramos esto. En este caso, no hubo modificaciones. El desempeño de las aves de corral empezó a mejorar a cada año y gastamos dinero y gastamos un dinero que tal vez no tendríamos que haber gastado. Y es bastante interesante esto, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que va a pasar después. Pero es muy importante analizar y revisar los datos. Las informaciones están ahí disponibles. Es necesario solo construir un modelo de datos, revisarlo y de esa manera encontramos las respuestas, porque todos estos eventos han sido situaciones emergenciales y nada ocurrió con el desempeño. Entonces gastábamos cada vez más sin una razón clara y es bastante interesante. Y otras oportunidades con todos estos retos. La tasa anual de conversión de pienso, que es la línea azul que baja cada vez más a cada año y de manera consistente.
y el peso, el promedio de peso vivo, que aumenta también de manera consistente a cada año. Esto es sostenibilidad. No el vocabulario que estamos utilizando ahora o la forma como se presenta ahora. Esta forma de observar la sostenibilidad aquí se relaciona a las aves de corral, a la carne. Entonces la mejora es continua. A cada año, a cada día, y esto es sostenibilidad. Tenemos la mejora genética, la gestión de esta mejora nos lleva a esta fórmula continua de mejora y también a una mejora en el peso, en la adquisición de peso y en la tasa de conversión, y esto es sostenibilidad, pero es necesario que hablemos sobre ello y hacer con que las personas tomen conocimiento de esto. Este tipo de sostenibilidad es más alta que cualquier otro tipo que las personas estén comentando hoy en día. Esto es enorme. Vamos a suponer que con la misma cantidad de pienso quieres gastar la misma cantidad de ingredientes y puedes producir más carne, porque tienes ya esta cantidad de ingredientes de pienso y es posible también producir mucha más carne. O mantener la misma cantidad de carne y, y aquí necesitamos menos ingredientes para el pienso. ¿Qué es preferible? Eso va a variar según tus necesidades. Y esto es sostenibilidad de verdad y mucho mejor que las demás formas. No sé si vamos a aprender sobre otros tipos de sostenibilidad mejores más adelante. Y aquí podemos ver los mismos aspectos. En azul tenemos los días para que el pollo alcance las 5 libras o 2,8 kilos aproximadamente. Y la otra línea es la conversión de calorías. La conversión de caloría es lo mismo que pienso, que la conversión de pienso. Cuanto menos tiempo sea necesario y menos calorías para llegar a un pollo de 2,8 kilos. Y esto es sostenibilidad. Sostenibilidad real y no lo que están comentando hoy en día, que también es importante, no le quito la importancia, pero esto sí es muy importante y no se habla sobre esto. Entonces es necesario salir y hablar con la gente sobre este tema para cambiar la noción, la percepción sobre la producción de carne. La gente dice, la producción de carne es algo malo y dices, no, al contrario, es algo muy bueno y muy sostenible. Tenemos estos tipos de granjas muy bien controladas en términos de climatización y más limpias. ¿Y dónde está el bienestar? Aquí tienen condiciones de vida mucho mejores que nuestras mesas. Entonces, vocabularios, informaciones son necesarias. Tenemos que estar atentos sobre la razón de estar aquí y tenemos que tener conciencia sobre todo esto.
Aquí el confort para el pollo aquí es más alto, más grande que el confort que tenemos nosotros aquí. Yo, por ejemplo, estoy bastante desconfortable. ¿Y entonces qué sería este bienestar? Tenemos que estar conscientes de todo esto para llevar a cabo mejores discusiones con grupos que creen que hay algo equivocado en lo que hacemos en la industria de producción de carne. Aquí tenemos algunas granjas con un confort mucho más alto de estos animales en su vida diaria. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Aquí podemos ver los huevos con valores mejores, mejoras que han sido recientes. Y podemos hablar, por ejemplo, sobre la edad total. En 99, estamos hablando de 30 años atrás. Teníamos 72 semanas de edad total con 52 para la producción. Se producían 280 huevos por gallina y en este periodo cada animal conseguía producir 280 huevos en este tiempo o en este plazo de producción y la productividad era de un 76,71%, hace 30 años esto. En el año 2000 teníamos 80 semanas de edad total. El ciclo de producción era de 60 semanas, pasando de 280 a 350 huevos por gallina. Es un aumento alto, se trata de 70 huevos. Son 70 a más en 10 años. Mucho, mucho más alto en términos de productividad. Y en 2010 teníamos la edad total de 90 semanas, con un ciclo de producción de 70 semanas y con 411 huevos por gallina. La productividad en este periodo no ha cambiado tanto, pero el número de huevos sí. Entonces, 10 años después, y estos son datos bastante recientes, de 2020, ahora tenemos 100 semanas de edad, 100 semanas de edad con 80 de producción, 500 huevos por gallina. Y esto es mucho. En México solíamos calcular que teníamos una gallina por persona. Entonces tendríamos todo el consumo del año entero y cuando tenemos más de una gallina por persona, el precio baja. Cuando estamos uno a uno, tenemos esa proporción en equilibrio. Cuando tenemos más que una, menos de una por persona debido a enfermedades, los precios crecen. Entonces tenemos que tener mm, más gente porque cada gallina produce muchos huevos y con esta edad de estos animales, después de 40 o 50 semanas de edad, estos huevos son más grandes, pesan más y esto quiere decir que tenemos huevos con más masa, con más proteínas, con más nutrientes mm, provenientes de estos huevos y que pueden, están presentes en cada uno de estos huevos. Y la productividad ahora es de 90%. Entonces, esto es sostenibilidad.
Es una sostenibilidad grande y real y nosotros somos los responsables de difundir esta noticia de la mejor manera posible. Porque estos grupos de personas eh, son un número más bajo que nosotros, pero hace mucho más ruido. Entonces tenemos que estar conscientes de esto para poder salir y defender y proteger nuestra industria. Pero para hacer esto, con el pollo y con las gallinas, es necesario hacer algo diferente, de tal manera que podamos alcanzar este potencial. Entonces, el esqueleto es un factor bastante importante. Tenemos que tener un esqueleto más grande y más fuerte, sea para el pollo como también para las gallinas. Todo el esqueleto es importante, pero hay algunos huesos en específico que son críticos en términos de la conformación, sobre todo en los pollos. Estos huesos son importantes, todo el esqueleto es importante, pero estos en particular son mucho más importantes para los pollos y es necesario hacer con que crezcan más fuertes, porque como ya les dije, queremos más huevos y huevos más grandes y por ello tenemos que hacer con que estos animales crezcan mejor. Y tenemos entre manos las mejores herramientas para esto, que son las proteínas animales. Las proteínas animales son el principal ingrediente de la alimentación en el mundo para alcanzar estos objetivos. Entonces, esto es sumamente interesante porque la estabilidad del calcio es mucho mejor en las fuentes orgánicas y en huesos que en las fuentes inorgánicas. Entonces tenemos la posibilidad de utilizar estas proteínas animales para tener mejores fuentes de calcio y de fósforo y obtener de esa manera mejores esqueletos y mejores animales. Y lo mismo pasa con el fósforo. La estabilidad del fósforo proveniente de los huesos es mucho mejor que el que proviene de fuentes inorgánicas, fosfatos inorgánicos. Independientemente de tener otras fuentes que también se utilizan actualmente como las vitaminas con o sin ellas. Y ahora vamos a pasar entonces a las proteínas animales. Y como ya vimos, estamos en una situación muy buena que nos permite aprovechar estas oportunidades porque cada vez tenemos más desafíos. Me gusta empezar por la definición porque muchas personas van a poner en cuestión aquello que estáis utilizando como subproductos o residuos, porque las nuevas generaciones cuestionan el vocabulario diciendo que hay algo equivocado, pero no se trata de esto. La materia prima, las materias primas que estamos utilizando son importantes y son una alternativa más para nuestro trabajo. Y los ingredientes pueden ser tradicionales, pero eso no significa que haya algo equivocado. Tal vez no sean simplemente los más adecuados. No funciona. Sí, por favor, necesito ayuda.
Ok, muchas gracias. Los subproductos. Este nombre está completamente equivocado porque no se trata de un subproducto. Comemos, de hecho, subproductos. ¿Y de dónde provienen estos subproductos? El proceso está implantado y utilizamos un producto, por ejemplo, de primera calidad, producimos que utilizamos en el mercado para el consumo humano. Y estos supuestos subproductos que probablemente provienen del renderizado llegan y son completamente procesados y hoy en día tenemos tecnologías muy buenas y de buena calidad para esto. Y cuando estos productos salen de la línea de producción, son ingredientes de alimentación para alimentos y son productos muy buenos. Entonces, este término está completamente equivocado. Hoy en día encontramos estas informaciones que tienen base científica y muy seria, y hay muchísimas informaciones. Los subproductos no son, de hecho, un producto, son ingredientes alimenticios, no son coproductos. Y peor aún, no son materiales de desecho. Pero las informaciones son esas, y algunas personas van a ver esto y, y a esas personas no les gusta la carne de pollo y no con este tipo de, siendo producida con este tipo de alimentación, y con estos residuos y con estos materiales equivocados. A esas personas no les gusta esto. Entonces, nuestra responsabilidad es la de aclarar todas estas informaciones. Otra vez no funciona. Tal vez el problema sea que yo soy demasiado lento o algo semejante. Ok, gracias. No son entonces materiales de desecho, son solamente ingredientes alimenticios de altísima calidad, como soya, como cualquier otro ingrediente ah, alimentario de alta calidad. Estos también son productos y estos ingredientes pueden ser locales, regionales o pueden ser de disponibilidad global. Para que sea global, otra vez no funciona. Por favor, no funciona otra vez. Pido disculpas. Para que sea global, es necesario tener un volumen suficiente porque global significa eso, un gran volumen. Y para que sea global, tiene que tener gran valor económico, porque el volumen y el valor económico son las dos cosas que tenemos que tener en el mundo entero. Entonces, cuando tenemos el valor económico y el volumen, puedes conducir el mercado a otro lugar, de aquí a Asia, a cualquier sitio del mundo, con un buen volumen, con un buen valor económico y es posible pagar todo. Y tenemos esto, las proteínas animales que estamos discutiendo aquí hoy. Y para comprobar esto, estas son las exportaciones de alimentos de proteína animal.
¿Por qué sucede esto? Porque tenemos volúmenes y valores económicos para esto. Y esto va a seguir creciendo, estoy seguro. Y aquí les mostramos cómo es la distribución en México y yo realmente creo y espero tener un 20-25% y que consigamos estabilizarnos aquí. Necesitamos esto por lo menos en México. Entonces, ¿qué, ¿hay algo de equivocado en alimentar cerdos y animales con estos subproductos? No son subproductos. Entonces estén atentos aquí porque muchas veces aparece esta palabra en rojo, subproductos en rojo porque no son subproductos. Es una proteína animal, no es un subproducto. Este no es un nombre, no es una palabra adecuada y a la gente no les gusta oír esta palabra. Entonces todo depende de con quién habla, para saber si es algo equivocado o no. Si le pregunta si pregunta sobre los animales son omnívoros como nosotros. Entonces, si le preguntas al animal, no hay problema porque a ellos les gustan, no hay ningún tipo de problema. Pero como se dice aquí, esta es una publicación reciente y copié esto igual, copié y pegué aquí exactamente como estaba escrito, para que estén seguros de esto. Y por lo que sé, animales omnívoros como aves y cerdos no tienen ningún tipo de problema en consumir estos subproductos que no son subproductos. Es decir, no existe ningún problema en al consumir productos de origen animal. Cuando se le pregunta al productor de cerdos y de aves, una vez más, no son subproductos, son proteínas animales y que pueden ser una fuente barata de ingredientes y que disminuyen los costos de la formulación. Y eso es importante. Es decir, son herramientas muy buenas para estos grandes retos que tenemos. Entonces tenemos este fomento claro en el uso de estos ingredientes. Y si preguntamos a los renderizadores, ellos no son contra, claro, y ellos tienen el rol de promover el uso de los subproductos animales. Si no están promoviendo esto, ustedes están aquí, pertenecen a la cadena de renderizado, promueven el uso de subproductos. No, vosotros promovéis las proteínas animales, los ingredientes alimentarios. Y ahí se preguntamos al consumidor y depende de cómo formulamos la pregunta y cuál es la información que utilizamos, pero eso posee una relación con la preocupación del consumo de alimentos de animales. Es verdad que nosotros, nadie quiere pagar más de lo que tiene para la comida. Esto es una afirmación muy fuerte, pero si contamos la historia correcta, entonces, y es verdad, nadie quiere gastar más dinero. Estamos en línea con toda esta necesidad. Entonces, a la vez que queremos estar seguros que este alimento sea seguro, completamente seguro. Pero algunas veces las personas creen que la cosa es segura solamente debido a la información o cómo las cosas están escritas o cómo hablamos o el vocabulario que empleamos. Entonces, es seguro. Y la historia ha mostrado que este es siempre el caso, que algunas cosas crecen históricamente y algunas veces permanecen en una situación adecuada o no. Podemos trabajar con eso, pero rever esta historia
y volver al punto original del cual habíamos partido. Y entonces yo hice este estudio bien amplio que ha costado mucho, que ha sido hecho en Europa, que hubo una situación semejante a la de México, quizás un poco más extremada, no sé si es la palabra adecuada, porque, pero ellos han empleado mucho tiempo y dinero y querían ver, analizar el procesamiento de las proteínas animales para saber si eran seguras para el reuso en los piensos de animales. Eh, Inicialmente no han encontrado nada en los huevos de nuevo, pero han empleado mucho dinero y mucho tiempo. Han gastado, han tenido una experiencia de 20 años de uso sin las proteínas animales en las dietas animales, en los piensos, porque a veces era un tema político. Luego de un año, 2 años, esto se transformó en 20 años, con un despilfarro de dinero, sin obtener eficiencia, ah, y contaminando más aún, porque debido a no utilización de la proteína animal, eso ha sido un factor importante. Finalmente han descubierto que era posible utilizar la proteína animal. Han pasado 20 años desperdiciando estos recursos. Eh, Se ha aprendido que las proteínas animales pueden ser ofrecidas como piensos para pollos, también para cerdos. Y en México, como dijimos, nosotros hemos prohibido el uso de proteínas animales debido a la crisis de la vaca loca, y en los Estados Unidos hubo una reducción del número de los productores, los productos libres de antibióticos. Y este sistema de producción no utiliza las dietas basadas en legumbres o una dieta vegetal. Y el porcentaje de las proteínas animales en estas dietas se están reduciendo y está aumentando poco a poco actualmente. Entonces, la nueva literatura, como esta del mes pasado, de este mes, habla acerca de la sostenibilidad y fuentes de proteínas alternativas sostenibles como o producidas de manera local, que son estas: proteínas de algas y otras fuentes. Este es el nuevo vocabulario relacionado a la sostenibilidad, pero la verdadera sostenibilidad no está puesta en discusión. Aquí las proteínas animales, las buenas fuentes de proteínas son las proteínas crudas de aminoácidos excelentes en calcio y fósforo, que sustituyen ciertos elementos en las dietas, o el calcario. También cuanto más reducimos el calcio inorgánico, la dieta se hace mejor y la economía circular es sostenible, y temas relacionados a la bioseguridad y temas de marketing y regulación. Como les he dicho, libres de antibióticos no significa vegetariano, pero esto se está vendiendo de esta manera y este es un error. Tenemos que trabajar muy de cerca con los proveedores para establecer especificaciones, dialogar con ellos. Y este es el valor económico.
Nosotros tenemos los principales nutrientes, porque son las proteínas animales, los minerales, las proteínas de los carbohidratos y los ácidos grasos. ¿Y cuál es el valor aquí? ¿Cómo este es calculado? Podemos analizarlas, ir a las proteínas animales o hacer piensos basados en la soja. ¿Cuál es la dirección correcta? La mayor parte de las empresas de México utilizan la carne y los huesos a partir de las unidades de proteínas crudas. Y de esta manera podemos cotejarlas con las basadas en granos de soja. Y si hacemos esta comparación con este enfoque, normalmente esto está en favor de los piensos basados en huesos y carnes porque se logra obtener minerales importantes y calorías que también son importantes de la forma adecuada. Y siempre favorecen a la proteína animal. Y estos son enfoques que varias empresas que yo conozco utilizan. Los niveles aquí van del 3 al 8% para el pollo, para el pollo de corral también, que ahorra alrededor de $2 a $3 por el nivel de inclusión del 1%, lo cual es muy importante. Y la inclusión, promedio de la inclusión del 5%, en este caso, pues, permite ahorrar $12,5 por tonelada métrica de pienso. Algunas empresas hacen una producción enorme al año y si pensamos en esta inclusión del 5% en $2,5, en términos de toneladas métricas de pienso, hay que recordar que por 16 años no hemos tenido acceso a este nivel. Por a estos piensos basados en carnes por 16 años hemos perdido un promedio de $250 millones utilizando 2,5 millones de toneladas métricas. Si somos muy conservadores, este es el monto total de dinero que ha sido perdido o que se ha dejado de ganar debido a algunas decisiones políticas. ¿Recuerdan esta gráfica? Nosotros no sabemos hacia dónde vamos a partir de este punto. ¿Se acuerdan de este otro? Este es un problema muy serio. No podemos perder estas oportunidades aquí debido a razones políticas o por alguna razón que no es muy técnica. Entonces, después de obtener la proteína, hay que analizarla para tener una idea clara en todos los sitios. Este es un sitio, otro de carne de ganado, de vaca. La variabilidad es muy grande porque las plantas industriales y de procesamiento han mejorado de calidad y han utilizado mucha tecnología, entonces la variabilidad es bastante estable. La calidad es mejor de manera creciente, entonces tenemos que tomar las muestras, enviar por un buen laboratorio de referencia para hacer el análisis y observar la concentración de aminoácidos aquí. Son muy buenos, principalmente los más importantes y también la parte de digeribilidad. En algunos laboratorios de referencia a veces se pueden hacer estos análisis
y lograr obtener algunos datos. Y aquí se puede ver que la digeribilidad es mucho más alta que hace algunos años debido a la calidad de la renderización actual. Carne de porco, lo mismo. Entonces, utilizando con el uso de proteínas animales, que aquí en los Estados Unidos ha sido autorizado en aquel periodo, tenemos los pollos, las aves. Aquí son los datos de varias muestras que podemos constatar que es cada vez más estable. Aquí está la harina de plumas, que puede eh, en la fábrica de renderización, si está en la cercanía de la producción, es una buena fuente de proteínas para pollos. Hay que tener cuidado con la bioseguridad, porque en México normalmente ellas consumen las mismas fábricas, las mismas plantas lo consumen. Respecto a los insectos, no sé muy bien si estos van a crecer en volumen. Yo espero que eso, luego que nosotros terminemos de consumir todas las proteínas de la cadena de producción, pero no para sustituirlas, es posible utilizar los insectos. En conclusión, estas proteínas animales poseen potencial de ser excelentes ingredientes para piensos, para pollos, y las he utilizado desde hace muchos años, de manera que ellas son una excelente fuente de calidad para la producción de carnes y en las perspectivas. Son muy importantes la transparencia y la ética, principalmente para las próximas generaciones, la sostenibilidad. Esta industria, nosotros tenemos una gran sostenibilidad y entonces hay que mostrar a las personas que no trabajan en el sector. La información y el vocabulario también es un aspecto importante y participen de este debate, no tengan miedo. Nosotros tenemos la información y la información es real. Vamos a salir, participar del debate en la sociedad porque es extremadamente necesario para el futuro. Y luego adopten todas estos puntos aquí que ya han sido adoptados en varios lugares, la sostenibilidad, la calidad, la reducción de los desperdicios, la reducción de los efectos invernaderos, todo esto ha ya ha sido implementado. Adopten entonces estos temas aquí. Traten de seguir estas recomendaciones. Muchas gracias.